Hola, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar conversando sobre el enatipo 1 social. Así como ya identificamos, hay siempre un patrón del perfeccionismo. Canaliza su orientación moral y sentido del deber, no como el uno conservación, que lo hacía hacia sí mismo, sino que lo hace hacia el colectivo, ¿no? Y aquí es donde encontramos a nuestro personaje Kowalski de Gran Torino, que es la película que vamos a estar utilizando hoy para ilustrar este subtipo. A lo largo del capítulo vemos que una de las características como que pone en evidencia lo correcto, ¿no? O sea, hay un perfeccionismo social, mostrar que él sabe cuál es la regla a seguir, cómo es que debe comportarse, él sabe lo que es lo correcto en esas circunstancias. Esto crea una distancia emocional y también se nota que tiene una autoimagen de superioridad. Él da ejemplo como Sherlock Holmes que tiene este tipo de perspicacia. También nos da el ejemplo de Jeeves, que en este caso su perfeccionismo se canaliza en servir con excelencia, en ser discreto, en mostrar reserva, en ser correcto. Esto acentúa la superioridad de la humildad, digamos, ¿no? Que puede sentir en este caso este subtipo, el uno social, cómo se comportaría si se identifica demasiado con esta humildad, ¿no? Entonces yo voy a ser el más humilde, ¿no? Va por ahí. Nos da el ejemplo de Javert, de Los Miserables, que él es prácticamente un personaje incorruptible, es muy incapaz de encontrarse poco moral, de ver la inmoralidad en él, es incapaz de lidiar con eso. En la primera escena de Gran Torino vemos que Kowalski está en el funeral de su esposa y él se incomoda con todo lo que está pasando ahí. O sea, se le presenta ya como una persona que ante todo juzga. O sea, que él siempre está en un lugar de superioridad moral. Entonces vemos en él una estructura muy rígida mental, ¿no? Él no se deja llevar ni expresar demasiado sus emociones. Entonces es ese juicio constante que lo acompaña, no le deja ir más allá de esa racionalidad donde él tiene esa autoimagen tan perfecta. Mientras vemos este primer contacto, llega al lado de él, se mudan al lado de su propiedad, una familia de asiáticos. Entiendo que se pronuncia Hmong, que son esta familia de inmigrantes a las que él desde el inicio le muestra mucho desprecio, porque inclusive él participó en la guerra de Corea. Se nota que a él no le importa hacer diferencia, ¿no?, entre qué tipo de asiático es. Entonces ahí él muestra un prejuicio inicial y un rechazo, ¿no? Una manera ya de no conectar con el otro y de ya poder ser superior al otro sin ni siquiera conocerlo. Entonces aquí nos encontramos con la sombra del eneatipo 1 social, lo que se esconde atrás de toda esa perfección. No hay mucho prejuicio, clasismo, xenofobia. Tao va a ser nuestro pequeño protagonista, ¿no? Obviamente el protagonista es Clint Eastwood, Kowalski, pero hay una proyección constante, una conexión que se va desarrollando con Tao, que es un adolescente, el vecino, el que dentro de poco va a ser el hombre de la casa, como ellos constantemente dicen en la película. Él se ve envuelto, obligado por una pandilla a robarle el carro Gran Torino, que es la gran referencia al título de la película, que es como lo único que Kowalski más aprecia y más atesora. Watt enfrenta a Tao en este primer momento, pero no lo ataca, o sea, no le dispara. A pesar de ese desprecio constante que Walt busca todo el tiempo confirmárselo, y a pesar de todo ese odio que Walt dice que él tiene por sus vecinos, en un momento la chica, la hermana de Tao, la amenazan en la calle y él interviene, la salva, y aquí se empieza a crear una conexión, ¿no? A pesar del aparente racismo que él tiene, a partir de esa situación ellos van a empezar, las dos familias van a empezar a acercarse. Ahí vemos que Kowalski ya utiliza su ira de una manera más constructiva. O sea, a pesar del odio que él siente y que quiere transmitir, interviene de manera constructiva en este momento. Entonces luego sus nuevos vecinos lo invitan a comer y él acepta y eso definitivamente los va conectando. La familia de Tao le pide que, como para redimir de alguna manera la culpa por él haber intentado robar el Gran Torino, su carro, le pide que trabaje para él por unos días. Al principio él no le interesa mucho, la verdad, pero acaba aceptándolo y eso acaba sucediendo en la película una vez más para estrechar el vínculo entre ellos dos. Y hasta aquí nos hemos dado cuenta de que igual no tiene una buena relación con su familia, él no tiene a quien dejarle su legado, su Gran Torino, porque de hecho al inicio de la película se ve como su nieta le pide el Gran Torino y él escupe al piso así en señal de rechazo. Como él conecta con Tao, empieza a superar esa estructura
de juicio tan radical que tiene mucho que ver con lo del eneatipo 1 social, él lo empieza a formar y él se da cuenta, por ejemplo, de que es muy tímido con una chica y le dice, mira, esa chica obviamente tú le gustas, tienes que acercarte a ella. Entonces le va transmitiendo esa cosa un poco paternal, esa figura paterna, va representando esa figura para él, incluso le consigue un empleo. Le consigue un empleo y lo instrumentaliza, porque le da los instrumentos, también de hecho se los compra. Hay una escena donde ellos conectan mucho, y para esto es que están esas escenas en esa película, es para que se vaya estrechando la relación entre Tao y Kowalski. Entonces, en esa escena se ve la intención ya de Walt de querer una conexión mucho más profunda con Tao, como que si lo estuviera preparando para el final de la película donde le va a dar, donde le va a heredar ese gran Torino. O sea, su esencia, su sensibilidad, lo que... A ver, él también viene de una guerra de Corea, no creo que haya sido el papá más sensible tal vez, pero no estamos aquí para juzgar, no es eso. Es que hasta este momento de la vida él ha podido verse en una situación donde esa agresión a través de las armas y de la agresividad que él tiene, eso le ha servido para proteger a esta persona y eso le ha creado un vínculo. Ahí él ha podido expresar todo ese amor que tenía guardado de una manera... Bueno, de su manera, no juzguemos. En medio de la película van sucediendo pequeños enfrentamientos entre la pandilla que estaba todo el tiempo molestando a Tao y por otro lado Kowalski interviniendo todo el tiempo para cuidarlo, para salvarlo. En determinado momento, muy molesto, Kowalski se acerca a la casa de uno de los miembros de la pandilla y lo ataca, lo golpea muchísimo. Y en venganza sucede una cosa terrible en realidad. O sea, la hermana de Tao pasa por una violación y, o sea, ella vuelve completamente, terrible, vuelve muy mal el aspecto de ella. Y eso deja a todo el mundo trastornado, obviamente, pero lo que hace Kowalski para proteger a Tao es que lo encierra. O sea, le pone llave como para protegerlo porque él sabía ya que él estaba preparado para tomar la venganza por sus manos. Sin embargo, él va a solucionar eso. La solución que él da es un sacrificio, ya vamos a llegar allá, pero desde ya quiero decir que él muere de una manera muy eneatipo 1 social, ¿no? O sea, tomando una acción muy social, siendo el ejemplo social, en esa superioridad moral que aquí llega a ser constructivo. Eso le permite sublimar todo lo que él siente, sacrificarse por su hijo simbólico, Tao, lo protege. Y de hecho, bueno, antes de que se acabe la película hay una escena de la confesión, que a lo largo de la película todo el tiempo un padre está intentando conversar con Walt. Él accede a hacer esa confesión y él habla de que él realmente siente tal vez o tiene un poco de conciencia de que no ha sido el mejor padre. Y también que guarda muchísimo rencor. Entonces aquí confiesa por primera vez que de hecho le pesa su código moral, ese perfeccionismo, como hablábamos en el inicio del capítulo del eneatipo 1, eso es muy inhumano. O sea, eso es una carga bastante pesada con la que carga el eneatipo 1, ese perfeccionismo. Y como les estaba hablando, la escena del sacrificio, esta escena es obviamente un sacrificio porque él hace el gesto de que va a sacar un arma, él no la saca de hecho, y en ese gesto obviamente la pandilla en plan de defenderse, pues saqué la escena bien Hollywood y lo acribillan y en ese momento, bueno, hay las pruebas para que la policía finalmente intervenga, que obviamente la policía ya había sido llamada antes, pero bueno, la policía acá solamente interviene cuando pasa lo peor. Kowalski muere redimido, hay un sacrificio, una redención. Él no mata, no es como un justiciero que va a tomar las acciones humanas, o no se comportó como esa persona que él fue en la guerra de Corea, ¿no? Donde él tomó la iniciativa, sino que para darle ese fin a ese ciclo y para darle ese futuro a Tao también, para cerrar ese ciclo de violencia que había ahí. Ahí había un circuito ahí en ese vecindario y él simbólicamente, ¿no?, se entrega, da su vida y le deja su gran Torino, ¿no?, su gran legado. Al final está la escena del testamento donde llega la familia y se dan cuenta que le han dejado el gran Torino a Tao. Vimos todo el tiempo él transmitiendo su legado ético, ¿no? Entonces, como un buen eneatipo 1 social, por eso se encaja esta película en este subtipo. Es un ejemplo de un buen comportamiento moral social. Y ese legado, esa transferencia, no es solamente
su legado simbólico, sino esa transferencia que sucedió entre ellos dos, que curó a Walt también de alguna manera, ¿no? De ese estado de no poder sentir, se sacrificó sintiendo amor por su hijo simbólico. Entonces vamos a ver qué características hemos visto de Walt, que lo hacen un eneatipo 1 social así de manual. O sea, es un excelente ejemplo. En una ira sublimada, ¿no? O sea, no es que es un tipo que es incontrolable como el uno sexual, que no piensa, que es impulsivo para nada. Como que piensa lo que va a decir, es sarcástico. Lo que decíamos de Sherlock Holmes, te deja en evidencia como tonto, ¿no? Como piensa, ¿sabes? Entonces, tiene esa frieza, ¿no? Mental. Frieza, está bien dicho, no sé. Es muy perfeccionista, tiene una intolerancia, ¿no? Como al error, al caos. Tiene una moral muy rígida, ¿no? Sigue su código moral realmente al extremo. Es un amor correctivo. Va amando a Tao de una manera que lo disciplina, ¿no? No le da un abrazo, no le expresa cariño, sino que es como que te estoy preparando con las mejores herramientas. También vemos una culpa reactiva en Walt. Esto es un mecanismo psíquico de compensación inconsciente. Estamos hablando en términos psicoanalíticos. Son estos deseos, estas emociones que no encajan de todo en el código moral que se han impuesto. Entonces la culpa no se experiencia de una manera como espontánea, sino que se controla y se hace una reacción muy automática y muy defensiva. Muchas veces esto llega a ser exagerado. Por ejemplo, en Kowalski, que él siente una culpa por todo lo que ha pasado en la guerra, por su rigidez familiar. Pero en vez de permitirse aceptar esa tristeza, pasar por ese duelo, se vuelve una persona muy rígida realmente. Tiene un juicio moral constante. Y bueno, finalmente, solamente una observación antes de que cerremos. Es bien interesante cómo en un tranvía llamado Deseo, el personaje de Marlon Brando, también es Kowalski, Stanley Kowalski, ciertamente. También tiene raíces polacas, de Polonia. De alguna manera vienen representando como ese mismo arquetipo, ¿no? Ambos fueron a la guerra. Es como que si la película inicia justo después de la muerte de Stella. Como que si fuese un mismo hombre en dos películas. Es una cosa bien interesante, casi seguro, ¿no? Que lo hizo a propósito Clint Eastwood. En un tranvía llamado Deseo está este primer hombre fálico, ¿no? Que tiene esa energía por la juventud del momento. Y él viene defendiendo su territorio, su casa, ¿no? Como su pareja, su identidad como viril, ¿no? Frente a las amenazas de la hermana de Stella, Blanche, que él percibe como amenaza, ¿no? Y en Gran Torino vemos cómo evoluciona un poco todo ese carácter, como hacia una última gran batalla, o sea, como cómo hubiese muerto Kowalski. Y mira que viene con esa arrogancia, protegió a otros al final, ¿no? Como redimir eso que uno cree que uno es inicialmente, ¿no? Y que ambos Kowalski están permeados por la guerra, ¿no? Por el dolor de la guerra, por el rechazo también de sentir que no se encaja, ¿no? Después, al estar en tanto estrés postraumático. Antes de que nos vayamos, quiero mencionarles brevemente unos ejemplos de tal vez unos eneatipos, unos sociales un poco más saludables. Hester Prynne, de La Letra Escarlata, es un ejemplo bien interesante. Menciona Naranjo en el libro, y es esa capacidad de soportar el juicio moral. O sea, ella está todo el tiempo juzgada, pero ella dentro de sí sabe que está haciendo lo correcto, se siente bien ella moralmente, no depende de la aprobación ajena, ¿no? Entonces es interesante cómo de ese lado el tipo 1 social se sustenta a sí mismo en su verdad, lo que hemos dicho que parece un poco incorruptible. Y bueno, como ejemplo de la película vemos que toda esta ira puede realmente transformarse en una sensación más universal de compasión por el otro. O sea, en el tipo 1 social sí puedes amar. Entonces, para terminar, lo que nos dice Claudio Naranjo es que el eneatipo 1 social es esta figura rígida, perfeccionista, pero dirigida al grupo, hacia lo social. Es normativo, es abnegado, capaz de sacrificarse muchísimo por principios, pero también puede sentir mucho amor, mucha compasión, cuando permite que toda esa estructura tan dura se transforme, pase por una transformación. Con esto terminamos el eneatipo 1, así que el próximo video venimos introduciendo el eneatipo 2. Por favor, si te gusta este tipo de videos, inscríbete, dale like, comparte, comenta, que eso nos ayuda a crecer. Chao.